A través de un video publicado en internet, alias Iván Márquez, junto a Jesús Santrich y el Paisa, de quien se desconoce su paradero, reaparecieron este jueves. Anunciaron que habrá una nueva etapa de lucha armada. Veamos los detalles. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. El que fuera número 2 de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un video junto a otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician una nueva etapa de lucha armada. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Márquez aparece en un video divulgado en internet y está junto a una veintena de hombres y mujeres armados con fusiles, y en donde también se observan a Jesús Santrich y alias el Paisa. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta. En la grabación, el jefe guerrillero dice que hablan desde algún punto de la zona del río Indiridá, situado cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. El disidente, quien está vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, hizo varios pedidos. Con la instalación en el Palacio de Nariño de un nuevo gobierno, colocado allí por una gran coalición de fuerzas de la vida, una asamblea constituyente suficientemente representativa y con plenas garantías de actuación de un impulso definitivo a las transformaciones estructurales que requiere Colombia. Márquez fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz en La Habana y designado senador por el partido de la antigua guerrilla, cargo que no asumió porque a mediados de abril de 2018 se trasladó a un espacio de reunión de excombatientes en Miravalle, en el departamento de Caquetá, donde se le vio por última vez en compañía del Paisa. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Se encuentra ya con nosotros aquí en los estudios de Telediario, de la televisión pública, el coronel en servicio pasivo, Patricio Acosta, también abogado de este país, con quien conversaremos en los siguientes minutos sobre este anuncio hecho por los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de retomar las armas de lucha. Buenos días, coronel, gracias por estar aquí en Primera Impresión. ¿Qué interpretar o cómo recibir este anuncio de las FARC? Bueno, gracias por la invitación, buen día. Tal vez ya no habría mucho que interpretar, habría que prepararse ya para los efectos de lo que surge este anuncio lamentable para la paz, diría yo, mundial. Recordemos que el proceso de paz fue liderado también por las organizaciones de las Naciones Unidas. Así es. Y ellos también tendrán que actuar, porque esto ya no es una amenaza y es algo cierto contra la paz, primero de Colombia, mucho más de Ecuador, para la región y para el mundo. Porque a pretexto de esto también se puede tomar la convergencia de países para apoyar a Colombia, ¿verdad? Y si ciertamente se comprueba el apoyo de Venezuela a este tipo de actividades, pues sería fatal. Entonces, el Ecuador lo que tiene que tomar primero son las medidas precautelatorias, es decir, activando sus planes de tiempo de paz para tiempo de conflicto. ¿Qué es lo que ha fallado? Obviamente. ¿Qué es lo que ha fallado dentro de este proceso y acuerdo de paz que se alcanzó finalmente con el gobierno anterior, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia? Este acuerdo que finalmente, como usted bien indica, se alcanzó con la mediación de la Organización de Naciones Unidas, con la participación de otros países, y se llegó a un acuerdo específico que ahora se está violentando, que no se está respetando. En toda crisis siempre habrá intereses, siempre, sin duda. Y como vemos, es una facción, ¿no es cierto?, de las FARC, que decidió retomar las armas, situación que ya no es aconsejable en estos tiempos, pero si toma esa decisión es porque seguramente les falta algo. La otra facción, en cambio, no coincide, dice no, ya no es época y hay que cumplir el acuerdo, algo más razonable. Pero yo siempre me enfocaré al país, porque si el Ecuador no se prepara para este embate que va a venir, que lo hemos sufrido siempre por desventura, pero por otro lado no se ha pedido la ayuda correspondiente a los organismos internacionales. Bien sabido es que no tenemos presupuesto. La ACNUR también dispone de muy poco. Entonces hay que activarse inmediatamente ante la ONU para pedir el apoyo y mitigar las contingencias que se va a venir.
Desde luego, el tema de seguridad no es responsabilidad solamente del Estado, sino también de todos los ecuatorianos. Mire usted, deberán tener muy en cuenta los ciudadanos que van a Colombia, porque bien puede suceder algún incidente de secuestro. Es evidente, porque saben que los ecuatorianos vamos con dinero, ¿no verdad? Entonces ya sabemos cómo actúa las FARC. Desde su experiencia en el ámbito militar, ¿cómo debería responder Ecuador? ¿Cuál podría ser la principal amenaza o el principal peligro, las principales consecuencias que una decisión de este tipo anunciada por los líderes de las FARC puede recibir el país? Bueno, lo anunciaron ya directamente, que van a ir contra la clase oligárquica, dijeron, ¿no? Es decir, contra los quienes tienen más dinero y más recursos. ¿Por qué? Porque necesitan los recursos, es obvio, es evidente, ¿no? Pero eso no deja de decir que no va a haber incidentes de bombas explosivas en cualquier lado, ¿verdad? ¿Con qué afán? De intimidar, desde luego, intimidar y tratar de conseguir sus logros. Por eso entendería yo, que ya está lanzada la alerta roja para Fuerzas Armadas para activar sus planes de paz y volverles en orden de operaciones, para que puedan de alguna manera empezar a garantizar la seguridad y la soberanía en la frontera, mucho más agravado con el problema migratorio. Vean ustedes, entonces todo está convergiendo, por tanto hay que tener mucho problema, mucha coincidencia y actuar coordinadamente con este tema. Esto debe implicar entonces que las autoridades deberían disponer un reforzamiento de la seguridad a lo largo de los 600 kilómetros de frontera común que tenemos actualmente con Colombia. Que es muy largo y es muy permeable, y el país no tiene capacidad para cubrir toda la frontera. Eso ya está visto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir la ayuda correspondiente. Y obviamente tienen que actuar nuevamente, conjuntamente, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en procura de sostener la tranquilidad que hasta ahora estamos teniendo. Pero hay que prepararse conscientemente para lo que se nos viene. Los refugiados, no olvidemos que va a haber más refugiados, y la pregunta es, ¿y ahora dónde? ¿Cómo sostenemos? Entonces, todo eso, como está planificado, pues hay que ponerlo en ejecución. ¿Se puede advertir una crisis humanitaria, mayor desplazamiento de gente hacia nuestro país, sumado al desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos que han llegado en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses a territorio nacional? Muy previsible, y con ellos también pueden venir infiltrados gente de las FARC, sin duda. Entonces, el problema es de alto riesgo, por eso es que yo repito, entiendo deben haberse activado ya los planes de tiempo de paz para tiempos de conflicto como ya se nos viene. Iván Márquez ha dicho que se retoman las armas para combatir desde una base ideológica que es la defensa del campesinado y demás. ¿Esto puede ser así? ¿Se debe interpretar aún esta lucha armada de las FARC desde una posición ideológica o más bien responde a otros intereses? Bueno, todos sabemos cuál es el accionar de las FARC. Siempre la violencia, ¿verdad? Siempre el miedo para conseguir sus objetivos, y ellos sí no medran en ningún asunto, ¿no? Para conseguir, hacen lo que tienen que hacer, y si tienen que delinquir al más alto grado, pues lo han hecho, ¿verdad? De tal manera que ya hay un background en el cual las autoridades deben fijarse bien para este tema y actuar coherentemente en relación a esta amenaza que ya está encima de nosotros. ¿Cómo ha sido, y desde su punto de vista también, cómo ha sido el papel que ha asumido el gobierno del actual presidente de Colombia sobre este tema tan difícil que ha significado para el país vecino del norte, un conflicto de más de 60 años que ahora se está reactivando luego de un proceso de paz que lideró el anterior mandatario? Bueno, recordemos que durante este largo periodo de conflicto, todos los presidentes se vieron obligados a hablar con las FARC. Ajá. Todos. Y él también no va a escapar. Bueno, ya inició hablando con las FARC para el proceso de paz. Ahora está roto. Tiene que retomar también por la vía diplomática, por la negociación, porque si bien las armas es un medio, pero no es lo que va a terminar con el conflicto en Colombia. Tiene que utilizar todos los medios, tanto internos como externos, buscando el apoyo para solucionar esta amenaza que nuevamente vuelva a la incertidumbre a la población colombiana, ecuatoriana, venezolana, regional, lamentablemente. Pero ha sido la mejor posición la que ha tenido el gobierno del actual presidente de Colombia, Iván Duque, porque él llegó incluso al poder con críticas sobre el proceso de paz que se acordó y que se estableció con el gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos. ¿Fue la mejor posición la de llegar al poder por parte de Iván Duque con esa firmeza de criticar el proceso de paz y de incluso desconocer varios de los puntos que estaban contenidos dentro del acuerdo? Bueno, sin duda, y él debe mantenerse firme, ¿no? Desde luego, ahora él ofreció eso y él tiene que cumplir. Y del acuerdo a lo que se le ha visto, la reacción primaria de él, pues así lo dice, y tiene que mantenerse así.
Inicialmente, él va a tener que afrontar, perdón, muchos problemas, pero tiene que hacerlo y en comunidad de ideas, pidiendo el apoyo a la población mismo, porque aquí la población es fundamental. Y yo también diría que eso también es aquí en el Ecuador, porque la población es la que primero debe dar información sobre movimientos extraños, porque eso va a colaborar con nuestra propia paz interna. Repito, la seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, del Estado o de las autoridades, sino también de los ciudadanos, para que sepamos colaborar con esa seguridad. El presidente Duque incluso ya ha ofrecido recompensas económicas para quienes entreguen información sobre los líderes de la guerrilla de las FARC que el día de ayer anunciaron el retome de las armas, ¿no? Sí, es un medio lícito, desde luego, ¿no? Porque el fin que se persigue también es lícito para tratar de retomar la paz interna de Colombia, que va a ser bastante difícil. Pero la vía para la solución de este conflicto tiene que ser todavía la guerrerista. Esa es la única alternativa para poder llegar a una conciliación y un acuerdo al interior de Colombia, teniendo en cuenta que este es un tema tan complejo y que finalmente la vía de la confrontación no ha dejado resultados positivos. Bueno, el bando opositor ya lo ha dicho, ¿cómo va a proceder? Entonces uno como autoridad, ¿qué tiene que hacer? Tratar de mitigar o bloquear de cualquier manera. Y eso necesariamente se viene en conflicto, sin duda, y se va a emplear las armas. Como, bueno, ojalá suceda lo que se dice en la argot popular, guerra avisada no mata gente. Yo no creería que sea así. Va a haber tal vez una disminución, pero desgraciada y desventuradamente va a haber efectos muy nocivos en la sociedad de Latinoamérica. ¿Cómo, bajo qué contexto se lleva a cabo este anuncio por parte de los líderes de las FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa, de retomar las armas? ¿Cómo se está conformando ahora o reconformando de nuevo las FARC luego de un proceso de desmovilización, incluso y de entrega de armas? Bueno, sin duda no se entregaron todas las armas, sin duda. Ustedes ven que están armados, ¿no, verdad? Sin duda. Entonces, pero ellos necesitan también más armas. Y para tener más armas, ¿qué necesitan? Recursos. ¿Los recursos dónde están? Ya lo han dicho. Uno de los medios. Secuestro con la gente pudiente, asalto a bancos. O sea, ya sabemos cómo se actúa en esos casos. Actividades ilícitas. Exactamente. Por eso yo lo que siempre pido es que se actúe coherentemente en base a la planificación que tiene Fuerzas Armadas para esto, en el caso ecuatoriano, ¿no? Sin duda, este es un tema que genera preocupación y expectativa en el país vecino, pero nosotros también, como país colindante de Colombia, los más afectados, tendremos y seguramente tendremos los efectos directos de este conflicto que se retoma entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, de manera inmediata para enfrentar esta situación? El apoyo a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin duda. Y como no se tiene todos los recursos, pues evidentemente hay que conseguirlos en algún lado. Sin duda será la Organización de las Naciones Unidas, pero eso tiene que ser, como se dice en el argot militar, para ayer, porque hay que estar preparados para los embates y para los efectos nocivos de esta crisis. Reforzar el tema de seguridad. Sin duda, reforzar en todo tema, con equipos, medios, personal. Equipos y medios son muy caros, muy caros. No olvidemos que la guerrilla tiene también elementos sofisticados de primera punta para estos casos, lo sigue teniendo, y obviamente el enemigo no es nada despreciable, ¿no? Entonces ellos siempre están adelante y en base a eso hay que actuar. Bueno, hablando sobre el tema de seguridad y ya trasladándonos a un tema también que nos atañe mucho más a nosotros como país, el gobierno nacional ha dispuesto que el ejército ecuatoriano, los efectivos de Fuerzas Armadas de manera general, colaboren en las acciones de seguridad al interior del país. De hecho, han arrancado ya en las calles de la ciudad de Guayaquil el apoyo de efectivos del ejército ecuatoriano para colaborar en este sentido. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta decisión? ¿Es necesario que los efectivos de Fuerzas Armadas colaboren en el tema de seguridad? Por supuesto, una de las responsabilidades precisamente es del control de armas, y el control de armas no se lo hace en la oficina, pues se lo hace en el campo, en el terreno, revisando, inspeccionando. Si bien es cierto, en alguna ocasión regresó a la Policía Nacional este control, hoy nuevamente está con Fuerzas Armadas, de tal manera que las operaciones conjuntas que se realicen tienen que ser más continuas, es el tema. Mucho más ahora que se viene el tema de las FARC, mucho más. Y para eso también se necesita recursos, vean ustedes. Y bien sabido es que el Estado no las tiene.
Entonces hay que saber cómo accionar para obtener esos recursos de tal manera que la actuación de policía y Fuerzas Armadas sea eficiente. Bueno, pero si bien una buena parte de la ciudadanía está de acuerdo con la disposición presidencial de que los efectivos de Fuerzas Armadas colaboren en el tema de la seguridad en las calles del país, hay también críticos y detractores sobre la idoneidad y el perfil de un militar, de un efectivo de Fuerzas Armadas para cumplir con esta tarea de seguridad interna. ¿Es esto así? ¿Pueden haber observaciones sobre el rol que puede cumplir ese personal de Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna? Bueno, la seguridad interna es responsabilidad de la Policía Nacional, Así ciertamente. Pero el tema de control de armas es de Fuerzas Armadas. Y como repito, no es solo en el papel, en el escritorio, sino revisando también en todo el territorio nacional. Y obviamente esto va a colaborar con la seguridad también interna del país, de elevar un poco más la seguridad, porque Fuerzas Armadas tiene su prestigio, ¿no? Claro que sin sí. duda alguna. Entonces, otra cosa, ver a Fuerzas Armadas en la ciudad colaborando con la paz interna. Bueno, y de eso se trata, que finalmente el aporte y la colaboración de los efectivos de Fuerzas Armadas finalmente contribuyan a garantizar un mejor y mayor nivel de seguridad al interior del país. Sí, así es. Yo creo que de parte del Ministerio también están con la predisposición, pero siempre hará falta recursos y habrá que administrarlo con mucha prudencia, economía, eficiencia y eficacia. Muy bien, muchas gracias, coronel, muy gentil por su tiempo. A usted, muy amable. Agradecemos al coronel en servicio pasivo, Patricio Acosta, quien también es abogado del país, quien nos ha ofrecido su punto de vista sobre dos temas importantes: la decisión de los líderes de las FARC de retomar las armas y la lucha en el interior de Colombia, y también las disposiciones del gobierno nacional para que efectivos de Fuerzas Armadas colaboren y contribuyan en garantizar la seguridad interna del país. 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más en Primera Impresión. Sigan con nosotros.